ingresa, llega a sangre, pero no produce un efecto. ¿Por qué? Porque el paracetamol necesita metabolizarse. Va al hígado, se metaboliza en lo que se llama el metabolito activo. Ese sí es capaz de producir un efecto. O sea, ¿qué requisitos se necesita para que el fármaco actúe? ¿Cuál es el requisito primordial? Que se metabolice. ¿Qué significa metabolizar en farmacología? Transformar. O sea, el fármaco necesita transformarse. Por eso ustedes van a leer, ustedes están leyendo un fármaco y dice el enalapril. Llega al hígado y sale el etinátolo de la enalapril. ¿Qué significa? Ese sí es el metabolito activo. Como ingresó como enalapril puro, no llega, si no se metaboliza en el hígado, no va a producir nada. Vean lo importante que es el proceso de metabolización. Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver justamente el mecanismo primero de todos los 4 procesos que vamos a ver, que es el de absorción, el de distribución, el de metabolización y el de excreción. Son 4 procesos que vamos a ver en cada una de las clases, y cuando terminemos la excreción, a partir de ese momento ya hay aporte, que es el primer aporte que vamos a tomar. Yo creo que va a ser el martes. A ver, el próximo martes al otro. Por eso les aviso, porque yo creo que entre martes y jueves de la otra semana terminamos todo. Entonces veamos qué significa la farmacocinética. ¿Falta algo allí? Ahí están todos los procesos farmacocinéticos. ¿Falta alguno? Yo le pongo esta diapositiva a propósito, para que no se olviden que existen 4 procesos. ¿Cómo son? Absorción, distribución y excreción. Me faltaba el más importante, el metabolismo. ¿Sí? Entonces, no se me olviden de eso. Entonces, vamos a ver los objetivos que tiene la farmacocinética, porque para que ustedes vean la importancia que tiene la farmacocinética en sí. Primero, significa desarrollar nuevos medicamentos. Todos los fármacos, chicos, para poder salir al mercado necesitan 10 años de investigación, en donde se ve, justamente se busca qué efectos adversos produce, cuáles son las dosis letales, etc. Nosotros fuimos los únicos conejillos de indias que abusaron de nosotros, pero por emergencia, con la vacuna del COVID. Toda vacuna necesita 10 años de experiencia. Nosotros al año fuimos valientes, pero ya están apareciendo. Hay muchas enfermedades que se están dando por la vacuna del COVID. El COVID vino para destrozar justamente muchas cosas. Por decir algo, yo soy una víctima no sé si de la vacuna del COVID, pero uno de los dos. Yo era sano, fui deportista toda mi vida y no era hipertenso. Fui coordinador académico de esta facultad 8 años y nunca me hice hipertenso. Me dio el COVID y la presión se me disparó. No sé si por la vacuna o qué sé yo, pero 4 carriles de manta no me pudieron estabilizar. Tenía unas presiones de 220, 140, 230, era que la madrugada era una taquicardia insoportable. Tuve que ir a Quito, compañero mío de aula, y me lograron, con dosis altísimas, me lograron estabilizar. Y luego, hoy estoy con la dosis más bajita, ya llevo 1 año y medio con dosis bajitas y estoy bien. Pero miren, y lo que me pasó a mí puede haber pasado a un montón de gente. ¿Sí? Que la falta, yo más le atribuyo a la vacuna, la falta de experiencia sobre lo que son efectos adversos, la falta de práctica
en seres humanos hizo que nos pongamos, y es más, los laboratorios, no sé si saben, hicieron firmar a los gobiernos para lavarse las manos. ¿En qué sentido? De que no podemos reclamar. Lo que nos pase es por riesgo nuestro. Nosotros no podemos reclamar, nadie, porque imagínense lo que sería una demanda mundial a un laboratorio por daños. Yo ya estaría demandando hace rato y llevando una buena plata. Pero como el gobierno firmó, nadie, ante las cortes internacionales, no valen las demandas. Seleccionar la vía de administración, esto sí es claro, chicos. Cuando usted tiene un paciente con una enfermedad, el mejor tratamiento para un paciente que trabaja es el ambulatorio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que seleccionar que la mejor opción es la vía oral, porque el paciente puede llevarse la medicina en el bolsillo. Pero si yo le digo a este paciente hay que ponerle intravenoso cada 8 horas, ¿qué tiene que hacer el pobre paciente? Ir a buscar un hospital, una clínica para que le pongan a la venta. También puedo ver por anatomía, chicos. No quiero utilizar el músculo, no quiero utilizar la vía oral, pero quiero utilizar algo rápido. Yo tengo que ver dónde hay bastante flujo de sangre. Y uno de ellos es la vía rectal. Por eso por anatomía, que hay las arterias y venas hemorroidales hacen un lecho vascular pero grande. Por eso funcionan bien los supositorios. Otro, el canal vaginal, es ampliamente irrigado por las arterias vaginales. Ahí funcionan los óvulos. Y la vía sublingual es otra vía rápida, especialmente para los analgésicos. Y para los antihipertensivos le coloca debajo de la lengua y tenemos un efecto inmediato. O sea, miren, uno cómo va señalando la vía, de acuerdo a lo que a mí me conviene, ¿verdad? Si una mujer tiene una vaginosis, tiene una secreción, obvio que le tengo que dar por vía oral, pero ¿qué tendré que hacer? Darle por vía local. Y en ese caso utilizamos los óvulos o las cremas vaginales. Entonces yo tengo que seleccionar cuál es la vía que tengo para administrar este fármaco. Y esto es lo que le hace al médico, el diseño de la receta. Cuando usted vea una receta, chicos, en la cual lleva más de 10 medicamentos, está buscando, a ver, es que ¿sabe cuál es el error que cometemos los médicos a veces? A ver, ¿qué harían ustedes? Y van a darse cuenta que es facilito entender por qué los médicos hacemos tonteras a veces. De hecho lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Si yo tengo un paciente con náusea, tengo un paciente con diarrea y con dolor abdominal, ¿qué hago? ¿Qué haría? A ver, presidente, ¿qué harías tú? El paciente tiene vómito, tiene diarrea, tiene dolor abdominal, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? No, desde tu lógica. Hidratar. Eso sería parte del tratamiento, pero lo lógico sería parar la diarrea, ¿no es cierto? Cuando Pararle el vómito. No le paro el vómito, le dejo que siga vomitando. Le daré un analgésico, le dejo que siga con dolor, o le doy algo para el dolor. Ese es el error que cometemos, que tratamos los síntomas. No tratamos la enfermedad. A veces nos convertimos en médicos sintomatológicos. Le duele la cabeza y la cabeza. Pero no me pongo a preguntar, ¿por qué será ese dolor de cabeza? Para tratar el origen. Porque si no, mañana o pasado me vuelve con el dolor de cabeza. Si tengo yo un paciente que me le duele mucho, que se llena de gases, le da cólico de gases, tómese esta pastillita que son buenas para los gases. Botó los gases, ¿qué hice? Tratarle el síntoma. Pero no le traté que a lo mejor eso se está debiendo a una colitis. O de pronto es una gastritis aguda que tiene. Y si no trato la gastritis, el paciente se va a seguir llenando de gases. Entonces, cuando usted diseña una receta, está haciendo lo correcto si usted está orientado en el diagnóstico. Porque si usted haga su mano, yo digo, el paciente tiene muchos eructos, tiene mucho dolor abdominal, y le doy yo para los gases. Y cuando la causa de todo eso era el helicobacter, ¿qué tengo que hacer? Cuando hago el examen, si me sale el Helicobacter pylori, diseño mi receta para ver cuáles son los medicamentos que tengo que dar para matar a la bacteria.
Y ahí yo le estoy curando al paciente. La opción del médico no es tratar los síntomas, es buscar el origen del dolor. Cuando una mujer tiene mucha náusea, tiene mucha fiebre, dolor en el hipogastrio, ¿qué es lo primero que puedo preguntar? ¿Será que está una infección de vías urinarias? Porque una mujer y un hombre que tenga infección de vías urinarias, síntomas iniciales antes que la fiebre es la náusea y el vómito. Dice, pero eso es intestinal, que tiene que ver con la vejiga o la uretra. La conexión que hay es directa parasimpática. Por eso los pacientes tienen mucha náusea. ¿Yo qué hago? Una mujer, ese doctor, tengo mal de orina, que a veces puede ser una cistitis nada más, una inflamación de la vejiga o una uretritis, una inflamación de la uretra. ¿Qué le digo? Tiene náusea, o sea, acá a nivel central hay un proceso infeccioso en camino. Miren, tan solo conociendo los signos yo ya puedo hacer. Y otra cosa, chicos, aunque esto yo les doy en antibiótico terapia, la mayor cantidad de enfermedades que recibimos los médicos de atención primaria, ojo, con lo que ustedes van a salir, es problemas de tipo respiratorio, faringe, tráquea, pulmones, bronquios, etc. El 70% son virales. Apenas un 30% es bacteriano. Pero ustedes se van a dar cuenta, paciente que viene con fiebre, los virus dan la fiebre. No crean que porque todo lo que es fiebre es infección bacteriana, no, los virus dan fiebre. Entonces, de 10 pacientes que llegan a la consulta con problemas respiratorios, 7 son virales, donde no necesitan antibióticos. Pero en la práctica, 9 salen con antibióticos. A nivel intestinal, el 50% es viral, el otro 25% es bacteriano y el otro parasitario. En donde sí el 80% es bacteriano es de las infecciones de vías urinarias. Escherichia coli es la bacteria que más infecciones de vías urinarias presenta, y especialmente la mujer, porque tiene una uretra chiquita de apenas 3 centímetros, es más fácil el canal vaginal que ascienda un proceso infeccioso. Conocer la capacidad de los órganos. Por ejemplo, nosotros los hombres somos salados. Hay un órgano nuestro que no todos los antibióticos ni todos los medicamentos llegan. Ese órgano se llama próstata. Una prostatitis infecciosa hay que buscar el antibiótico ideal. ¿Por qué? El que nosotros podemos utilizar, decimos de amplio espectro, de pronto no llega a próstata. ¿Para qué le doy? Hay medicamentos que no llegan a pulmón, tengo una neumonía bacteriana, ¿para qué le doy? Si ese antibiótico no llega a pulmón. Entonces tenemos que conocer el acceso, caracterizar los procesos de eliminación. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos 3 tipos de vías de eliminación. ¿Cuáles son? La vía biliar, la fecal y la renal. Pues yo tengo que saber por dónde se elimina ese fármaco. ¿Por qué? Porque supongamos yo tengo un paciente con una leve insuficiencia renal, pero este medicamento que le voy a dar se elimina por riñón. Le daré, no, tengo que buscar otro que se me elimine por vía biliar o vía fecal, para no tocarle a un riñón que esté enfermo. Miren, eso significa caracterizar la dosis. Bueno, eso sí ya vimos de la clase pasada. La dosis tiene una relación importante, porque dosis respuesta puede ser beneficiosa, tóxica o letal. Esto es muy importante, chicos, hablar de los objetivos de la cátedra, porque estamos hablando de la farmacocinética. Pues describir la naturaleza y el origen de los fármacos. ¿Qué significa eso? Aquí les voy a dar 3 palabras claves. Fármaco de origen natural, fármaco de origen semisintético y fármaco de origen sintético. ¿Cuál es la relación que hay? El fármaco de origen natural tiene pocos efectos adversos. El fármaco de origen semisintético tiene más efectos adversos que el natural. Y el que más efectos adversos tiene es el fármaco sintético. ¿Qué significa cada uno de estos? Yo digo fármaco de origen natural, que lo extraje de hongos, de raíces, de hojas, de plantas, de hongos, especialmente de muchas tubérculos, etc. Por ejemplo, un
fármaco famosísimo es la penicilina. ¿Dónde se origina la penicilina? En un hongo que se llama el Penicillium notatum. Ese es un fármaco natural, porque lo estamos extrayendo de algo natural. Pero ¿han escuchado hablar de la amoxicilina? ¿Han escuchado hablar de ese antibiótico? Sí. Amoxicilina es algo muy común, casi todo el mundo lo toma. La amoxicilina es producida en laboratorio. Coge el grupo penicilina, que es natural, y le pone un grupo amino, que es la amoxi. Entonces forma la amoxicilina. Pero como la parte amoxi, el grupo amino, es químico y elaborado en el laboratorio, se transforma en sintético. Al unirle con el natural, es semisintético. Y un fármaco sintético, como la vacuna, por ejemplo, del COVID, es puramente elaborada en el laboratorio. Mientras más el fármaco sea sintético, siempre vamos a esperar más efectos adversos. Pero claro, la diferencia entre natural, semisintético y sintético. Tenemos que hablar por dónde penetra el fármaco a la célula. Y ahí vamos a ver que existen varias vías. Una, por ejemplo, es difusión simple. ¿Sí saben qué es la difusión simple? Que atraviesa la membrana libremente. No hay obstáculo. ¿Cuáles serían este tipo de fármacos? Los liposolubles, los que son grasientos. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática tiene doble capa lipídica. Entonces, el agua y el aceite no se llevan, pero el aceite sí se lleva. Entonces, si yo tengo un fármaco lipídico, va fácilmente a atravesar la membrana. Pero si yo tengo un fármaco hidrosoluble, va a tener que ver quién le abra la puerta. Y ahí existen unos canales iónicos para permitir el paso. ¿Qué significa eso? Le estoy dando facilidad. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Difusión facilitada. Pero también tenemos el transporte activo. ¿Qué significa el transporte activo? Que para poder abrir la puerta necesito energía. Y ahí es que actúa el ATP. Va sobre el canal, le pega un corrientazo, se abre y penetran las células. Por eso es que muchas de las células necesitan transporte activo. Entonces las células se desgastan, como por ejemplo ¿cuál? Las células del cerebro, las células del riñón, que son las neuronas, necesitan muchísima energía. Y para que pueda penetrar algo, necesitan transporte activo. Aquí tenemos que hablar, ya les dije qué significa hidrosolubilidades, cuando el fármaco es hidrosoluble, es líquido y puede eliminarse por riñón. ¿Qué significa liposolubilidad? Aquellos que son los fármacos lipídicos y que de pronto un fármaco lipídico que necesita eliminarse por riñón va a poder eliminarse. ¿Qué tiene que hacer? Metabolizarse, hidrolizarse, o sea, transformarse en agua. ¿Quién le transforma en agua? Unas enzimas que se llaman hidrolases. Le transforman y de esa manera puede eliminarse. Describir y explicar la ley de Fick. Así es como el fármaco se elimina. Ejemplo, yo digo que la ley de Fick dice que un fármaco que está en una concentración en el líquido extracelular pasará al líquido intracelular hasta cuando se equilibren las concentraciones. Parece que habla en chino, ¿no es cierto? Ya, vamos a explicar esto. Supongamos que yo, a nivel de extracelular, tengo 90 unidades de concentración, 90. Pero yo tengo en el interior 20 unidades. ¿Qué tendrá que pasar? Tiene que entrar. Pero ¿cuánto entrará? De 90, ¿cuánto entrará? Para equilibrar las concentraciones. Si yo le pongo 25 más, ¿cuánto tendré yo acá? 45. ¿Y cuánto tendré acá? De 90 menos 45, ¿cuánto me queda? 45. ¿Le equilibré o no? Ya, ¿qué significa? Que yo tengo concentración igual afuera y concentración adentro.
pero la que está dentro es la que se elimina. Y supongamos que se eliminó 30, ¿cuánto me queda? 15. ¿Qué tendrá que hacer el de afuera? Entrar hasta que se equilibren las concentraciones. Eso significa la ley de Fick, que el fármaco entrará al interior de la célula hasta equilibrar las concentraciones. Porque no puede, lindo, el fármaco tiene 90, adentro dice pasa 90 todito. Se eliminó rapidísimo el fármaco. Y no es así, tiene que eliminarse paulatinamente. Explicar qué significa biodisponibilidad y qué significa el efecto del primer paso. Dos cosas muy fundamentales. Biodisponibilidad es el tiempo, la velocidad que toma un fármaco en llegar a sangre. Y el libro, cuando usted lea, dice, este fármaco tiene biodisponibilidad a las 2 horas. ¿Qué significó? Que recién después de 2 horas llegó a sangre. Y recién cuando llega a sangre puede pasar al hígado, a metabolizarse y también para eliminarse. ¿Qué significa el efecto del primer paso? Es cuando el fármaco sí o sí tiene que pasar por el hígado. Perdón. ¿Qué significa eso? Que el hígado se convierte en el primer paso del fármaco para entrar a producir un efecto. Si usted lee este fármaco, evade el primer paso, porque si hay fármacos que se saltan el primer paso, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no le están molestando al hígado. El hígado tiene 500 funciones más o menos. Y metabolizar los fármacos es la más tóxica, porque está metabolizando productos químicos. ¿Cómo evito yo el primer paso, por ejemplo? Utilizando la vía sublingual. ¿Por qué? Porque rapidito entró a sangre y fue a buscar el receptor, no se metabolizó. Por eso es que la característica de fármacos sublinguales es que entra ya como compuesto activo, como metabolito activo. Si no, todos los fármacos serían lindos, ¿no? Todos los fármacos se ponen bajo la lengua y todo. No, tiene que hacerse bien en el laboratorio para que pueda ser asimilado rápidamente y producir un efecto. Aquí tenemos lo que acabo de hablar. Miren, dosis de fármaco X, cualquiera administrado. Para que tenga biodisponibilidad, ¿qué tiene que haber? Concentración del fármaco en sangre. De aquí se distribuye a todos los tejidos, pero también se va al riñón para ser eliminado. Por eso que hay algunos fármacos que son un saludo a la bandera. Entraron y tan de malas que les tocó el camino a la arteria renal. Llegó a la renal y se fue. ¿Produjo un efecto? Nada. ¿Cuál sí va a producir un efecto? Los que están distribuyéndose por el resto. Una vez que se distribuye el fármaco, tenemos un efecto farmacológico, que puede ser terapéutico, puede ser tóxico o puede ser de utilidad clínica. O sea, todo depende de lo que nosotros administremos en dosis adecuadas. Vamos a ver un pequeño video, que demora como 60 minutos. Me torcieron los ojos porque hay 60 minutos. Estas son estrategias para descansar yo. Esas son las siglas del ADME, no es sino las siglas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación.
A ver, pueblo, tranquilidad. Potasio, sodio. A ver, entra potasio. Iones del sodio, potasio, azúcar base, aminoácidos. Proteína. Es un biodificador. Hipersal. Hipersal. ¿Qué será eso? ¿Qué tipo de...? No me dieron chance ni de parar el video. Aquí tenemos justamente, va a hablar de lo que acabamos de ver, las diferentes vías de administración que tenemos, cómo entra el fármaco a una célula. Aquí tenemos un mecanismo que se llama endocitosis, que está aquí justamente, que no es sino un mecanismo en el cual la propia membrana se invagina hasta que entra el fármaco y luego se vuelve a restaurar. Eso se llama endocitosis, además de la difusión simple, la facilidad y la demás. Este creo que para mí es el mejor video, aunque está un poco en inglés, pero es el mejor video que yo he visto de los medios de transporte. Yo sigo descansando. Yo sé que no saben inglés y que no se preocupen. Yo tampoco sé inglés así. They have to enter our cells, starting with the cells lining the small intestine. Let's zoom in to the surface of a cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Ayer ni les pregunto. Lo que sí quiero que se fijen siempre, algo que quiero decirles en relación a la difusión simple. Ese es el mecanismo que ingresa, por ejemplo, los anestésicos, que se les pone mascarilla y si se cuente hasta 10, no llegan ni a 3 y ya está dormido. Es por los fármacos lipofílicos que tienen difusión simple, o sea, rápidamente penetran a las células del sistema nervioso. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Lipids, such as these yellow molecules, can dissolve in the lipid bilayer. Notice how they move down their concentration gradient, from where they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell. Most molecules can't cross the lipid bilayer. Here, the sugar fructose moves into intestinal cells,
by facilitated diffusion, moving down its concentration gradient through a transport protein. Facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so it's also a form of passive transport. Water crosses the plasma membrane by facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. The sodium-potassium pump moves ions against the concentration gradient, from where they are less concentrated to where they are more concentrated. This requires energy from the cell and is known as active transport. Energy from ATP is used to move sodium ions out of the cell and potassium ions in. Another type of active transport is co-transport. Here, both sodium ions and glucose move into the cell through a co-transporter protein. Sodium ions move down the concentration gradient. Aquí tenemos el proceso de absorción también y aquí tenemos el concepto. ¿Qué significa absorción? No es sino proceso, ya entramos en materia de fármaco, proceso farmacocinético. Cuidado, de pronto algún mala gente pone en el examen o el aporte, proceso farmacodinámico. ¿Sí? El proceso de absorción es un proceso que yo le puedo poner bien bonito, ¿no? Proceso farmacodinámico que se da entre el fármaco y el receptor para poder entrar a la célula. Que no parece descabellado, ¿no? Pero la palabrita clave es que es farmacocinético, no farmacodinámico. Porque aquí entra en juego lo que hace la célula para permitir la entrada del fármaco a nuestro organismo a través de las membranas biológicas. Y esta es una parte clave, chicos. ¿Quién me dice cuáles son las membranas biológicas que usted conoce? Porque hay dos que usted tiene que saber, pero sí o sí, si ese fármaco pasa por ahí o no. Una es la placenta, la barrera placentaria. ¿Por qué les digo clave? Porque hay medicamentos que si uno da, atraviesa la barrera placentaria y le puede afectar a un bebé en formación. Y puede ese niño nacer con malformaciones congénitas. Al menos, chicos, hay un principio que dice que antes de los 3 meses de embarazo, si usted puede evitar dar un medicamento, mejor. Porque hasta los 3 meses se supone ya está formado. De los 3 meses en adelante ya solamente crece. Pero si a veces damos medicamentos, pueden alterar y pueden afectar al recién nacido. Entonces, si yo le digo, fármaco atraviesa fácilmente la barrera placentaria, usted tiene que tener muchísimo cuidado si tiene que prescribir. Y segunda barrera clave, la barrera hematoencefálica. Si yo quiero que mi fármaco llegue al cerebro, por ejemplo, alguien está con depresión, está con ansiedad, está en crisis, yo le doy un fármaco antidepresivo. ¿Dónde está la depresión ubicada? En el cerebro. ¿Qué tengo que buscar? Un fármaco que atraviese la barrera hematoencefálica. Pero si yo no quiero que me toquen a mi cerebro, debo ver un fármaco que no atraviese la barrera hematoencefálica. Y de hecho, cuando usted estudia, cuando dice distribución, va a decir, este fármaco no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y usted quiere llegar al cerebro, ¿le dará ese fármaco? No, porque no va a pasar. Pero si quiero que atraviese, obviamente le daré. Otra membrana a nivel de las glándulas mamarias. Si digo fármaco que atraviesa la leche materna, ¿qué quiere decir? Que también el bebé, cuando está en proceso de amamantamiento, puede introducir un fármaco que puede ser tóxico para el bebé. Entonces aquí tenemos cuáles son las propiedades que influyen para que se absorba un fármaco. Entonces hay propiedades del fármaco y propiedades del paciente. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades del fármaco? Primero, la naturaleza química. Si es un fármaco que es liposoluble, si es hidrosoluble, si el fármaco
es de origen natural, si es de origen semisintético, etc. Pero la más clave es la llamada coeficiente de partición, que es el pK, que les dije hace un momento, la característica química que tiene el fármaco. Esas son las del fármaco. Ahora veamos qué pasa con el paciente, el que lo va a recibir. Si yo tengo un paciente que tiene motilidad gástrica, motilidad que sea aumento del peristaltismo, ¿qué quiere decir? Que el paciente está con diarrea de pronto. Y usted le da un fármaco por vía oral, llegará a asimilarse. Más se demora en entrar que en salir. ¿Por qué? Porque tenemos aumento de la motilidad. Si yo tengo un paciente que le digo, dele este medicamento, pero tiene que darle en ayunas. Chuso, me olvidé de dar, pero me tomo después del desayuno. ¿Se absorberá? Sí, pero no. Pero más lento. Si le doy en ayunas, estoy buscando que se absorba rápido. Pero si los alimentos me van a retrasar. Si le doy en ayunas, a lo mejor a los 30 minutos ya tengo biodisponibilidad. Pero si le doy con alimentos, probablemente a las 2-3 horas recién tendré biodisponibilidad. Sí se va a absorber, pero de una manera más lenta. El flujo sanguíneo. ¿Saben cuál es el órgano que más flujo recibe en el cuerpo humano? Corazón, quizá. ¿Cuál? El corazón. Se supondría, pero no, el corazón tiene unas aurículas pequeñitas, unos ventrículos pequeñitos, más lo que hacen es recibir que lo botan, más se demoran en recibirlo, pero que tenga dentro una gran cantidad es el hígado. El hígado almacena de los 5 litros que tiene de sangre, aproximadamente 1500 cc están en el hígado. Y después se distribuye por los músculos, todo por todo. Ahora, claro que si sumamos toda la sangre que hay en los músculos es otra cosa, pero son varios músculos, un órgano es el hígado. La edad no es lo mismo un niño que un adulto, un anciano. ¿Por qué razón? Mientras más envejece, disminuye la capacidad de absorción. Supongo que por eso es que ahora hay farmacología geriátrica. Porque si yo tengo un paciente de 85 años, no se va a absorber lo mismo que uno de 20, de 30. ¿Y por qué? Porque las células envejecen. Pero ¿qué haré si yo quiero que se me absorba rapidito? ¿Qué vía utilizaré? Podré utilizar la vía intravenosa, estaría bien, pero si no es emergencia, ¿para qué la utilizo? Sería, ¿Cuál otra vía utilizaré? Rápida. La sublingual, por ejemplo. Y la otra, que aunque me ponga el grito en el cielo, si tengo que darle supositorio, lo mando. Y le toca. O a ustedes nunca nos... Todos hemos sido violados de esa manera, todos. O cuando era chiquito no le ponían carilla para la piel. O carilla para que haga cuando estaba el chinido. Todos pagamos piso, así que no hablemos de eso. Un videíto para seguir descansando. Un fármaco entra en el tracto gastrointestinal por la boca y se mueve el estómago por el esófago. Una vez en el estómago, el fármaco se disuelve. Los fármacos ácidos son absorbidos en el estómago debido a que el contenido ácido hace que permanezcan no ionizantes por su fase de absorción. Los fármacos alcalinos no pueden ser absorbidos en el estómago y pasan por el esfínter pilórico al duodeno y son absorbidos ahí. Una vez absorbidos en la sangre, las moléculas pasan a la circulación portal. Algunos fármacos son inmediatamente metabolizados en el hígado. A esto se le llama metabolismo vertiginoso. Otras pueden ser secretadas de regreso al intestino delgado por la bilis, lo que se conoce como recirculación enterohepática. Otras partes de las dosis orales pueden ser absorbidas en el intestino grueso o excretado por las heces. Puede que no todas las moléculas sean absorbidas. Estas pueden unirse a un contenido estomacal, lo que evitará que pasen a las membranas y células mucosas. O de igual forma, estas pueden ser destruidas por bacterias en el hígado y colon. Ahí está, ven la palabrita PK. Ya. El PK, ahí les he puesto algunos ejemplos, pero solamente como una nomenclatura. ¿Pero para qué? Para que sepan que todo fármaco tiene un PK.
Y cuando usted esté estudiando la farmacología, al ladito, entre paréntesis, siempre le van a poner el pK. Entonces usted ya sabe qué características tiene el fármaco. Si es menos de 6 va a tener ácido, ¿verdad? Y si es más de 6 va a tener características básicas. Ahí tenemos las vías de administración, que es toda esta diapositiva, la voy a... Pero quiero pasarles este video, chicos, y verá, este video que le encontré es un video digestivo, no tiene nada que ver con fármaco, pero yo le hago fármaco. Lo que ustedes van a ver en verde es partículas biliares, parte de la bilis, de los ácidos grasos biliares, pero ese puntito verde que usted va a ver es fármaco, cualquiera. Entonces le siguen la secuencia. ¿Pero por qué? Porque quiero que vean cómo cada vellosidad intestinal tiene una arteria propia, a tal punto que llegue el fármaco, y esa es la manera que la vellosidad intestinal lo absorbe el fármaco y lo pasa directamente a la sangre. Ahí tenemos el primer paso de absorción. Así que por favor, hagan cuenta que lo que está en verde es fármaco, aunque sea bilis. Amylase is a digestive enzyme that begins